El frío de la aguja me quemaba la piel. Abrí los ojos con lentitud, sintiendo como si mis párpados pesaran una tonelada. La luz fluorescente del techo se clavó en mis pupilas como un cristal roto. El sonido rítmico y metálico de un monitor cardíaco llenaba el pequeño espacio a mi alrededor. Traté de respirar profundo, pero un dolor agudo y punzante en el lado derecho de mi abdomen me cortó el aliento de golpe. Era un dolor sordo, caliente, una advertencia física de que mi cuerpo había estado al borde del colapso. El olor a yodo, alcohol esterilizado y sábanas limpias de hospital inundaba mis sentidos. Estaba en una sala de recuperación. La anestesia general todavía corría por mis venas, nublando mis pensamientos y haciéndome sentir como si estuviera flotando bajo el agua. Poco a poco, los recuerdos de las últimas horas comenzaron a filtrarse en mi mente. La sala de emergencias, el rostro tenso del cirujano, la palabra peritonitis resonando en mis oídos. Mi apéndice se había perforado. Había estado a horas, tal vez minutos, de una infección letal. Giré la cabeza lentamente hacia la derecha, buscando el consuelo inmediato que cualquier persona espera al despertar de una cirugía de emergencia. Buscaba el rostro de mi madre, Silvia, con sus manos nerviosas apretando un rosario. Buscaba la figura imponente de mi padre, Héctor, paseando por la habitación. Buscaba a mi hermano menor, Diego. Pero la silla de vinilo verde junto a mi cama estaba vacía. No había flores. No había rostros familiares. No había murmullos de alivio al ver que había abierto los ojos. Lo único que había en la habitación, descansando sobre una pequeña mesa de plástico, era un suéter color beige y un vaso de café a medio terminar. Reconocí el suéter de inmediato. Era de Camila, mi mejor amiga. Camila me había traído al hospital. Camila había firmado los papeles de ingreso cuando yo apenas podía mantenerme en pie por el dolor. Camila había esperado durante la cirugía. Solo Camila. Mi mente, todavía bajo los efectos de los sedantes, intentó desesperadamente encontrar una justificación lógica. Mi familia vivía en Kendall. El tráfico en la autopista Palmetto a esta hora era una pesadilla. Seguro estaban estacionando el auto. Seguro estaban en la sala de espera principal, discutiendo con alguna enfermera para que los dejaran entrar. Una enfermera de turno entró a la habitación, revisando la bolsa de suero conectada a mi brazo. Le pregunté con la voz rasposa, apenas un susurro, si mi familia estaba afuera. La enfermera me miró con una mezcla de lástima profesional y simpatía. Me dijo, nadie más había preguntado por mí en la recepción. Un nudo frío se instaló en mi garganta, más doloroso que las incisiones en mi abdomen. No estaban. Soy Valeria. Tengo 35 años. Durante la última década, he trabajado como manager de nómina y cumplimiento corporativo en una firma financiera en el área de Brickell, en Miami. Mi trabajo consiste en auditar cuentas, buscar discrepancias y asegurar que cada centavo esté justificado. Me pagan por ser meticulosa, por no dejar pasar ningún error, por ver la verdad desnuda en las hojas de cálculo. Es una ironía cruel y oscura. Soy experta en detectar fraudes y abusos en el mundo corporativo. Sin embargo, fui completamente ciega al saqueo sistemático que ocurría en mi propia vida. Crecí en una comunidad hispana donde el concepto de familia no es solo un lazo de sangre. Es un contrato invisible y absoluto que firmas al nacer. Es una institución que exige lealtad incondicional, sin importar el costo emocional o financiero. Desde que conseguí mi primer trabajo formal, fui designada tácitamente como el pilar financiero de mi hogar. Yo era la hija responsable, la que no causaba problemas, la que siempre tenía un fondo de ahorro. Mi hermano Diego, por otro lado, era el niño de oro. A sus 24 años, seguía encontrándose a sí mismo, saltando de una carrera a otra, de un proyecto fallido a otro, siempre financiado por el dinero de mis padres y, por extensión, por el mío. En mi familia, establecer límites era considerado una ofensa imperdonable. Decir que no a un préstamo familiar era visto como un acto de traición, como si estuviera negando un plato de comida a un pariente hambriento. La presión por mantener las apariencias en una ciudad tan cara como Miami solo empeoraba las cosas. Había que tener el auto del año, había que organizar cenas extravagantes, había que aparentar un éxito que no existía. Y yo era el motor silencioso que mantenía esa ilusión en marcha. Pensé en una decisión específica que tomé hace 14 meses. El aire acondicionado y el calentador de la casa de mis padres en Kendall se habían averiado por completo. Repararlo costaba miles de dólares que ellos no tenían.
Héctor, mi padre, era un hombre orgulloso. Nunca pediría un préstamo al banco, porque eso implicaría admitir que no tenía el control. En cambio, me lo pidió a mí. Yo sabía que darles dinero en efectivo era un pozo sin fondo, así que intenté ser inteligente. Intenté aplicar mis reglas corporativas a mi familia. Abrí una tarjeta de crédito a mi nombre con un límite alto y puse a mis padres como usuarios autorizados. Les dije, mirándolos a los ojos, que esa tarjeta era exclusivamente para la reparación del sistema de aire y para emergencias médicas extremas. Esa fue mi condición. Ese fue el límite que creí haber establecido. Mi madre, Silvia, me abrazó con lágrimas en los ojos, agradeciendo a Dios por tener una hija tan buena. Mi padre asintió, dándome su palabra de hombre de que solo se usaría para la emergencia de la casa. ¡Qué ingenua fui! Qué estúpida y ciega fui al creer que una regla verbal detendría décadas de comportamiento parasitario. El dolor en mi abdomen me devolvió bruscamente a la realidad de la cama del hospital. Intenté moverme, pero las suturas tiraron de mi piel, recordándome la gravedad de lo que acababa de sobrevivir. Recordé la mañana de ese mismo día. Parecía que había pasado una vida entera. Había llegado a mi oficina en Brickell a las 8 de la mañana. Tenía que revisar un reporte trimestral muy importante. A media mañana, comencé a sentir un dolor sordo cerca del ombligo. Pensé que era estrés, pensé que era algo que había comido. Me tomé 2 pastillas para el dolor y seguí trabajando frente a mis monitores. Pero el dolor no desapareció, se transformó, se movió hacia el lado derecho de mi estómago y se convirtió en una cuchillada constante y ardiente. Empecé a sudar frío. Mis manos temblaban tanto que no podía escribir en el teclado. Intenté ponerme de pie para ir al baño, pero mis piernas cedieron. Caí de rodillas en el pasillo de la oficina, incapaz de respirar por la agonía. Camila, que trabaja en el Departamento de Recursos Humanos, me encontró allí. Ella no dudó un segundo. No llamó a una ambulancia para evitarme la factura médica. Me subió a su auto y manejó a toda velocidad hacia el Hospital Jackson Memorial. Cada bache en la carretera, cada freno repentino, se sentía como si me estuvieran desgarrando por dentro. Yo lloraba en el asiento del copiloto, agarrándome el estómago, sintiendo que mi cuerpo se apagaba. Al llegar a emergencias, todo fue un caos de luces, preguntas rápidas y exámenes urgentes. Me hicieron una tomografía. El cirujano entró a mi cubículo con el rostro pálido y serio. Me dijo que mi apéndice ya se había roto, que la infección se estaba esparciendo por mi cavidad abdominal, que si no operaban en ese mismo instante, el riesgo de sepsis era inminente y mortal. En ese momento de terror absoluto, cuando la muerte dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en una posibilidad de esa misma tarde, hice lo que cualquier persona haría. Tomé mi teléfono con las manos temblorosas y abrí el chat grupal de mi familia. Escribí un mensaje rápido, desesperado. Les dije que estaba en la sala de emergencias. Les dije que mi apéndice había estallado. Les dije que me llevaban al quirófano de inmediato y que la situación era grave. Envié el mensaje. Vi las 2 marcas que confirmaban que había sido entregado. Vi cómo las fotos de perfil de mi madre y mi padre aparecían en la parte inferior de la pantalla, indicando que lo habían leído. Esperé una llamada. Esperé un mensaje de vuelta diciendo que ya venían en camino. Esperé la reacción natural de unos padres que se enteran de que su hija puede morir en una mesa de operaciones. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, un enfermero me inyectó un sedante fuerte en la vía intravenosa. El teléfono se resbaló de mis dedos y el mundo se volvió negro. Ahora, acostada en la sala de recuperación, uniendo las piezas de este macabro rompecabezas, la verdad comenzó a asomarse. Ellos habían leído el mensaje, sabían exactamente dónde estaba y lo que estaba pasando, y aún así decidieron no venir. ¿Por qué? La respuesta me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Esa misma noche era la cena de graduación de Diego. Mi hermano menor finalmente había terminado una maestría que le tomó 6 años completar, pagada en su mayor parte por mi trabajo. Para celebrarlo, mi padre había reservado una mesa en uno de los restaurantes de carnes más exclusivos y caros de Coral Gables. Era un evento diseñado para impresionar. Iban a asistir tíos, primos y los amigos de Diego. Era una noche para que mi padre inflara el pecho y presumiera del éxito de su hijo varón ante la sociedad de Miami. La disonancia cognitiva de la situación era monstruosa. Mi mente analítica intentaba procesar los datos, pero mi corazón se negaba a aceptarlos.
¿Cómo es posible que Héctor y Silvia leyeran un mensaje de su hija diciendo que iba a ser operada de urgencia por una condición letal y decidieran que una reserva en un restaurante era más importante? Podía imaginar perfectamente la conversación en la casa de Kendall. Mi madre, siempre evitando el conflicto, diciendo que yo seguramente estaba exagerando, que los médicos siempre hacen que todo suene peor de lo que es. Podía escuchar la voz autoritaria de mi padre, declarando que no iban a cancelar un evento de 50 personas y arruinar la gran noche de Diego solo porque yo tenía un dolor de estómago. Eligieron los aperitivos, eligieron el vino caro, eligieron las apariencias, eligieron la foto perfecta para las redes sociales, mientras yo estaba abierta en una mesa de operaciones, con extraños limpiando la infección de mis órganos. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Camila entró, sosteniendo una botella de agua. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y el cabello recogido en un moño desordenado. Al ver que estaba despierta, soltó un suspiro de alivio tan profundo que casi sonó como un sollozo. Se acercó a la cama y me tomó la mano con cuidado, evitando tocar los cables de los monitores. Me dijo que la cirugía había sido un éxito, pero que había sido muy complicada. El cirujano le había dicho que tuvieron que lavar toda mi cavidad abdominal. Iba a necesitar antibióticos fuertes durante días. Le di las gracias con la voz quebrada. Luego, reuní el valor para hacer la pregunta que me aterrorizaba. Le pregunté por mi teléfono. Camila dudó por un segundo. Su mirada se desvió hacia su bolso en la silla. Me dijo que lo había guardado para que no se perdiera. Noté una tensión extraña en su mandíbula cuando lo sacó y me lo entregó. La pantalla de mi teléfono se iluminó al reconocer mi rostro. Lo primero que vi fue una notificación masiva en la pantalla de inicio. 94 llamadas perdidas. Por una fracción de segundo, una ola de alivio y culpa me inundó. Me equivoqué, pensé. Sí les importo. Se volvieron locos de preocupación. Seguro el mensaje les llegó tarde. Seguro están desesperados en la sala de espera, llamando sin parar porque nadie les da información. Desbloqueé el teléfono con manos temblorosas y abrí el registro de llamadas. Mi corazón se detuvo. Las 94 llamadas no eran de mi madre preguntando si estaba viva. No eran de mi hermano preguntando cómo había salido la cirugía. Todas las llamadas, absolutamente todas, eran de Héctor. Y no estaban distribuidas a lo largo de las horas en las que yo estuve en el quirófano. Habían comenzado a entrar de manera frenética hace apenas 40 minutos. Abrí mis mensajes de texto. Había una docena de mensajes de mi padre. Ninguno preguntaba por mi salud. Ninguno mencionaba el hospital. El primer mensaje decía: «Contesta el teléfono ahora mismo». El segundo decía: «Valeria, ¿qué le pasa a tu tarjeta? El mesero dice que no pasa». El tercer mensaje, escrito en letras mayúsculas, decía: «Estamos pasando una vergüenza en el restaurante. Llama al banco y arregla esto inmediatamente». Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar la magnitud de la crueldad que estaba leyendo. Estaba sangrando, estaba cosida, apenas podía mantenerme despierta por los narcóticos. Había estado a punto de morir, y a mi padre solo le importaba que su tarjeta de crédito había sido rechazada al momento de pagar la cuenta de la celebración de mi hermano. Un instinto visceral, entrenado por años de sumisión y obediencia filial, me impulsó a actuar. Antes de que pudiera detener mi propio dedo, presioné el botón de llamar a Héctor. Respondió al primer timbre. Inmediatamente, el ruido de fondo del restaurante inundó el auricular. Podía escuchar el tintineo de las copas de cristal, las risas estridentes, la música suave de jazz en vivo y la voz de un mesero recitando los postres. Era el sonido de un mundo opulento, festivo, completamente ajeno a la habitación fría y estéril en la que yo me encontraba luchando por respirar sin dolor. La voz de mi padre no era la de un hombre aliviado por escuchar a su hija. Era la voz de un hombre furioso, ofendido en su orgullo, sintiendo que su autoridad había sido desafiada en público. Me exigió saber por qué la tarjeta no tenía fondos. Me dijo, en un tono de reproche venenoso, que el gerente del restaurante lo estaba mirando con sospecha y que Diego estaba mortificado frente a sus amigos. Tragué saliva, sintiendo mi garganta seca como el papel de lija. Le susurré, con las pocas fuerzas que me quedaban, que acababa de salir de la cirugía. Le recordé que casi muero de peritonitis. Su respuesta fue un bloque de hielo, una demostración de apatía tan profunda que me dejó paralizada.
Me dijo que ya había salido de la operación, que estaba bien, y que los médicos siempre exageran para cobrar más al seguro. Luego, sin cambiar el tono de voz, me ordenó que entrara a mi aplicación bancaria, autorizara el cargo por fraude o aumentara el límite de crédito en ese mismo instante. Me dijo que la familia estaba primero y que no podía permitir que el nombre de los Mendoza fuera humillado por una tarjeta rechazada en Coral Gables. No hubo una sola pregunta sobre mi dolor. No hubo un solo atisbo de miedo por mi vida. Solo la exigencia fría y calculadora de que solucionara su problema financiero, como siempre lo había hecho. Alejé el teléfono de mi oreja lentamente. Su voz seguía ladrando órdenes a través del pequeño altavoz, exigiendo que llamara a servicio al cliente. Presioné el botón rojo. Corté la llamada. El silencio regresó a la habitación del hospital, roto solo por el pitido de mi corazón en el monitor. Camila me miraba desde la esquina, con los brazos cruzados y lágrimas de pura rabia contenida brillando en sus ojos. Ella había escuchado la mitad de la conversación. Me quedé mirando el teléfono en mis manos. Mi cerebro de manager de cumplimiento, la parte de mí que analiza datos fríos y duros, tomó el control. La hija asustada y herida fue empujada a un rincón oscuro de mi mente, reemplazada por la auditora implacable. Algo no tenía sentido. Esa tarjeta de emergencia tenía un límite altísimo. La reparación del aire acondicionado hace 14 meses había costado unos pocos miles. Incluso sumando los intereses, debía haber miles de dólares de crédito disponible. Una cena cara, por muy lujosa que fuera, no debería haber provocado un rechazo por fondos insuficientes. Abrí la aplicación de mi banco. El círculo de carga azul giró en la pantalla durante lo que parecieron horas. Mi respiración se volvió superficial. La pantalla principal se pobló con mis cuentas. Fui directamente a la sección de tarjetas de crédito y seleccioné la cuenta de emergencia. La cuenta que yo pagaba religiosamente cada mes sin revisar los detalles, confiando ciegamente en que mis padres solo estaban pagando la cuota del aire acondicionado. El saldo actual apareció en números grandes y negros. $21,480. El límite de la tarjeta estaba completamente agotado, maximizado al último centavo. Sentí que el suelo desaparecía debajo de mi cama. Un zumbido sordo comenzó a crecer en mis oídos. Deslicé el dedo por la pantalla, abriendo el historial de transacciones de los últimos 12 meses. Mis ojos, entrenados para detectar anomalías financieras, escanearon la lista de cargos. No había facturas de médicos, no había reparaciones de emergencia para el hogar, no había compras de supermercado para sobrevivir a un mal mes. Había billetes de avión de primera clase a Cancún. Había pagos recurrentes a la Universidad de Diego. Había facturas de tiendas de ropa de diseñador en Bal Harbour. Había recibos de la compra de una computadora portátil de última generación, consolas de videojuegos y cuotas de un club deportivo exclusivo. Mes tras mes, transacción tras transacción, mi familia había estado utilizando mi crédito como su fondo personal de riqueza. Habían financiado el estilo de vida de lujo de mi hermano, las vacaciones de mis padres y la fachada de éxito de la familia Mendoza, todo a mis espaldas. Mientras yo trabajaba 60 horas a la semana, auditando cuentas ajenas para mantener mi propio apartamento modesto, ellos me estaban sangrando financieramente en secreto. Habían calculado exactamente cuánto pagar cada mes para que la cuenta no entrara en mora, asegurándose de que yo no recibiera alertas de fraude, mientras seguían acumulando deuda bajo mi nombre. El rechazo en el restaurante no fue un error del sistema, fue simplemente el momento en que la tarjeta finalmente se quedó sin oxígeno, chocando contra el límite máximo de $21,500. La peritonitis casi me mata físicamente. Pero esta pantalla, esta lista interminable de robos disfrazados de gastos familiares, mató algo mucho más profundo dentro de mí. Destruyó la ilusión de que yo era amada. Comprendí con una claridad escalofriante que yo no era su hija, no era su hermana, no era una persona con necesidades, miedos o derecho a la vida. Yo era una cuenta bancaria, un recurso que debía ser explotado hasta quedar vacío, y cuando el recurso se rompió físicamente y terminó en un hospital, su única preocupación fue que el flujo de dinero se había detenido. El pitido de mi monitor cardíaco se aceleró. Camila dio un paso hacia la cama preocupada por mi palidez. No lloré. Las lágrimas requieren un nivel de tristeza que ya no poseía. Lo que sentí fue un vacío absoluto, seguido de una furia tan fría y clínica que me hizo temblar.
Miré el botón rojo en la aplicación del banco. El botón de seguridad diseñado para casos de robo de identidad. Sin dudar un solo segundo, presioné el botón para congelar la cuenta. La pantalla se volvió gris, confirmando que la tarjeta estaba inactiva. Ningún cargo más pasaría, ninguna transacción sería aprobada. El salvavidas financiero de la familia Mendoza acababa de ser cortado de raíz. Bloqueé la pantalla del teléfono y lo dejé sobre la mesa. El juego había terminado. Y mañana por la mañana, cuando saliera el sol en Miami, la verdadera auditoría de esta familia iba a comenzar. Esa mañana llegó con el zumbido de las enfermeras, cambiando mi bolsa de suero intravenoso. La luz del sol de Miami se filtraba por las persianas del hospital, proyectando líneas afiladas sobre las sábanas blancas. Mi cuerpo se sentía pesado, adolorido, anclado a la cama por tubos y monitores, pero mi mente estaba más despierta que nunca. La neblina de la anestesia se había disipado por completo. En su lugar, se había instalado una claridad fría y absoluta. A las 8 en punto de la mañana, tomé mi teléfono. No abrí mis mensajes. No revisé si mi madre había llamado durante la noche. Fui directamente a la aplicación de mi banco y busqué el número de servicio al cliente para fraudes. La música de espera sonó en mi oído durante 10 largos minutos. Era una melodía suave, genérica, un contraste absurdo con el pánico financiero que latía en mis sienes. Finalmente, una representante me contestó. Su nombre era Elena. Le expliqué la situación con la voz más firme que pude articular. Le dije que mi tarjeta había sido llevada al límite máximo de $21,480 sin mi consentimiento. Le pedí que iniciara una investigación por cargos fraudulentos. Elena me pidió que esperara en la línea mientras revisaba el perfil de la cuenta. Escuché el tecleo rápido al otro lado. Cuando volvió a hablar, su tono profesional estaba teñido de una incomodidad evidente. Me explicó que, según los registros del banco, yo había añadido a mi padre, Héctor Mendoza, como usuario autorizado 14 meses atrás. Le respondí que sí, que eso era cierto, pero que el acuerdo verbal era estrictamente para una emergencia en su hogar, no para viajes, ni computadoras, ni cenas de lujo. La respuesta de Elena fue un golpe de realidad que me dejó sin aliento. Me dijo que para el banco los acuerdos verbales familiares no existen. Al darle a mi padre una tarjeta a su nombre vinculada a mi cuenta, yo le había otorgado acceso legal y total a esa línea de crédito. Si él había decidido entregarle los datos a mi hermano Diego, el banco lo consideraba una transacción autorizada por extensión. La única manera de que el banco absorbiera la pérdida y borrara la deuda, me explicó Elena, era si yo presentaba una denuncia policial formal por robo de identidad y fraude contra mi propio padre y mi hermano. De lo contrario, cada centavo de esos $21,480 era mi responsabilidad legal. Agradecí a la representante y colgué el teléfono. Me quedé mirando el techo de la habitación. La trampa estaba perfectamente diseñada. Mi padre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él sabía que el peso cultural de nuestra familia, la lealtad ciega que me habían inculcado desde niña, me impediría llamar a la policía. Sabía que yo preferiría endeudarme por años antes de ver a mi hermano enfrentar cargos penales. Se habían aprovechado de mi sentido de la responsabilidad para financiar su vanidad, pero cometieron un error de cálculo. Asumieron que la Valeria de hoy era la misma Valeria de ayer. Asumieron que el miedo al rechazo familiar seguía siendo más fuerte que mi instinto de supervivencia. No sabían que la mujer que siempre cedía había muerto ayer en la mesa de operaciones. Acomodé las almohadas detrás de mi espalda, ignorando el ardor de las suturas en mi abdomen. Abrí la aplicación de notas en mi teléfono y comencé a redactar un cuestionario. Iba a hacer lo que mejor sabía hacer. Iba a auditar a mi propia familia. A las 9:30 de la mañana, llamé a mi hermano. Diego respondió al cuarto tono. Su voz era ronca, arrastrando las palabras. Estaba claramente sufriendo los efectos de la resaca por la celebración de la noche anterior. Ni siquiera me saludó. Lo primero que salió de su boca fue una queja. Me dijo que la noche había sido un desastre por mi culpa, que había pasado la mayor vergüenza de su vida frente a sus amigos cuando el gerente del restaurante se acercó a la mesa a decirles que la tarjeta había sido declinada. Dejé que hablara. Dejé que su narcisismo llenara el silencio de la llamada. No lo interrumpí mientras se lamentaba de que tuvieron que dividir la cuenta entre los invitados, arruinando su imagen de éxito. Cuando finalmente se quedó sin aliento, hablé con un tono de voz tan plano y desprovisto de emoción que lo tomó por sorpresa.
Le pregunté cómo había pagado sus billetes de avión a Cancún el mes pasado. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Pude imaginar a Diego sentándose en su cama, de repente muy despierto. Le pregunté cómo había pagado la computadora portátil de $3,000 que compró en enero. Le pregunté con qué dinero había estado pagando las cuotas de su maestría durante los últimos 2 semestres, sabiendo que él trabajaba medio tiempo en una cafetería. Diego empezó a tartamudear. Su tono arrogante se desmoronó en un instante. Me dijo que nuestro padre le había dado los datos de la tarjeta, que Héctor le había dicho que yo había recibido un bono enorme en el trabajo y que había ofrecido ayudar con los gastos de la familia. Le pregunté a Diego si alguna vez le pareció extraño que yo nunca mencionara ese dinero. Le pregunté si no le pareció curioso que yo siguiera manejando un auto de hace 10 años mientras él compraba ropa de diseñador en Bal Harbour. Su respuesta fue la excusa de un niño malcriado. Me dijo que él pensó que yo simplemente era tacaña conmigo misma, que como yo no tenía esposo ni hijos, era lógico que invirtiera mi dinero en el futuro de mi hermano menor. Esa frase me revolvió el estómago más que los antibióticos. El futuro de mi hermano menor, como si mi vida, mi trabajo y mi esfuerzo solo tuvieran valor si servían para pavimentar su camino. Le dije a Diego que disfrutara de su resaca y le colgué. Inmediatamente, sin darle tiempo a Diego de llamar a nuestros padres para advertirles, marqué el número de la casa en Kendall. Contestó mi padre, Héctor Mendoza. Esta vez, no había ruido de restaurante de fondo, solo el zumbido del televisor en la sala. Le pregunté directamente, sin preámbulos, por qué le había dado mi tarjeta de crédito a Diego. Héctor no se disculpó, no intentó negarlo. En su mente patriarcal, él no había hecho nada malo. Su respuesta fue un discurso cargado de autoridad y manipulación. Me dijo que yo ganaba muy bien en Brickell, que era mi deber como hermana mayor asegurar que Diego tuviera las herramientas para triunfar en la vida. Me dijo que el dinero va y viene, pero que la sangre es para siempre. Le recordé, manteniendo mi voz peligrosamente tranquila, que esa tarjeta era una línea de crédito a mi nombre, que no era dinero en efectivo que yo tenía guardado, sino deuda que me estaban acumulando a mis espaldas. Héctor soltó un bufido de desprecio. Me dijo que yo era una experta en finanzas, que seguramente encontraría la manera de pagarlo poco a poco, que no hiciera un drama por algo tan insignificante. Insignificante. $21,480. Robados a lo largo de un año, mientras yo auditaba nóminas ajenas para llegar a fin de mes. Escuché la voz de mi madre en el fondo. Silvia tomó el teléfono de las manos de mi padre. Esperaba, en el fondo de mi alma herida, que ella me preguntara cómo seguía del apéndice. Esperaba que al menos tuviera la decencia de fingir preocupación por mi salud. Pero Silvia hizo lo que siempre hacía. Utilizó su fragilidad como un arma. Empezó a llorar suavemente. Me rogó que no peleara con mi padre. Me dijo que Diego estaba empezando su vida, que necesitaba apoyo, que no querían molestarme pidiéndome permiso cada vez que el niño necesitaba algo para sus estudios. Me dijo que yo era la fuerte de la familia, la independiente, la que todo lo podía resolver. Le pregunté a mi madre si sabía que yo estuve a punto de morir de una infección generalizada ayer por la tarde. Silvia dudó. Su llanto se detuvo por un segundo. Me dijo que mi padre le había asegurado que solo era un dolor de estómago, que los médicos siempre exageran para asustar a los pacientes. Le pregunté si había leído el mensaje que envié antes de entrar al quirófano. Silvia me dijo que sí, pero que estaban a punto de salir para el restaurante y no querían arruinar la noche de Diego con preocupaciones médicas que seguramente no eran graves. Cerré los ojos. Una lágrima solitaria, fría y pesada, resbaló por mi mejilla. Fue la última lágrima que derramé por ellos. Les dije que esperaba que la cena hubiera estado deliciosa, y colgué. Al tercer día, el cirujano me dio el alta médica. Camila llegó a buscarme a la habitación con una silla de ruedas. Había traído ropa limpia y cómoda para mí. Empacó mis pocas pertenencias y me ayudó a vestirme, moviéndose con una delicadeza que mi propia madre jamás había mostrado. No me llevó a la casa de mis padres en Kendall. Me llevó directamente a su pequeño apartamento en el área de Brickell, a solo unas cuadras de mi oficina. El viaje en auto fue silencioso. Cada movimiento me recordaba la batalla que mi cuerpo acababa de librar. Al llegar, Camila me instaló en su habitación de invitados. Había comprado sopas, agua de coco y todos los medicamentos de mi receta. Me dijo que no me preocupara por nada, que su casa era mi casa el tiempo que necesitara.
Mientras Camila preparaba algo de comer en la cocina, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar sobre la mesa de noche. Eran mensajes de audio, uno tras otro, todos provenientes de mi tía Beatriz. Beatriz era la hermana mayor de mi padre. Era la matriarca no oficial de la familia extendida, la encargada de vigilar que todos cumplieran con las sagradas normas del respeto familiar. Sabía exactamente lo que iba a escuchar antes de presionar el botón de reproducción, pero necesitaba documentarlo. Necesitaba absorber todo el veneno para asegurarme de no volver a dudar de mi decisión. El primer mensaje de audio era un grito agudo y escandalizado. Beatriz me acusaba de ser una hija malagradecida. Me decía que mi padre estaba sufriendo de la presión arterial por mi culpa, que yo había humillado a la familia al cortarles la tarjeta de crédito de manera tan abrupta. El segundo mensaje era aún más tóxico. Me decía que el dinero no te llevas a la tumba, pero que la familia es lo único que te queda cuando estás vieja y sola. Me acusó de tener el corazón podrido por preferir unos cuantos dólares antes que la felicidad de mi propio hermano. El tercer mensaje fue una amenaza social. Me advirtió que no me atreviera a aparecer en la próxima reunión familiar de Acción de Gracias, que yo era una vergüenza para el apellido Mendoza y que todos mis primos ya sabían lo egoísta que yo era. La campaña de difamación había comenzado. Héctor y Silvia habían corrido a contar su versión de la historia, la versión donde yo era la villana corporativa, obsesionada con el dinero, que había dejado a su pobre familia en la calle por un simple malentendido financiero. Guardé los mensajes. No respondí a ninguno. Dejé que la maquinaria de los chismes familiares funcionara a toda velocidad. Ya no me importaba mi reputación entre personas que me veían como un cajero automático. Esa misma tarde, mientras intentaba dormir un poco, la pantalla de mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de un número que no tenía registrado. El mensaje decía: «Soy Gabriela, por favor dime que estás sola y que puedes leer esto». Gabriela era la hija de mi tía Beatriz. Tenía 22 años y siempre había sido la sombra silenciosa en las reuniones familiares. Nunca hablaba mucho, siempre con la mirada baja, asfixiada por la personalidad dominante de su madre. Le respondí que estaba sola y que podía hablar. Lo que Gabriela me envió a continuación destruyó cualquier mínima duda que pudiera quedar en mi cabeza. Fueron 6 capturas de pantalla. Eran imágenes de un chat grupal de WhatsApp llamado Familia Mendoza. Yo no estaba en ese grupo. Camila me había dicho una vez que las familias tóxicas siempre tienen un chat paralelo donde excluyen al chivo expiatorio. Tenía razón. Abrí la primera captura de pantalla. La marca de tiempo marcaba las 3:14 de la tarde del día de mi cirugía. Era un mensaje de mi madre, Silvia. Decía: «Valeria acaba de escribir que está en el hospital. Dice que es el apéndice y que la van a operar ahora mismo». La respuesta de mi padre, Héctor, llegó un minuto después. Decía: «No le contesten. Si vamos al hospital, va a empezar a llorar y a quejarse del dolor, y nos va a arruinar el ánimo para la cena de Diego. Ya saben cómo le gusta llamar la atención». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Leer las palabras exactas, ver la premeditación en blanco y negro, era 1000 veces más doloroso que imaginarlo. Pasé a la segunda captura de pantalla. Esta vez el mensaje era de mi hermano, Diego. Decía: «¿Pero qué hacemos con la cuenta del restaurante esta noche? ¿Creen que ella la pague si está en el hospital?». La respuesta de Héctor quedó grabada en mi memoria para siempre. Decía: «Usa su tarjeta de emergencia. Va a estar llena de anestesia hasta mañana por la mañana. No va a ver las notificaciones del banco, y para cuando se dé cuenta, ya habremos pagado la cuenta». Luego le decimos que fue un error del mesero. La tercera captura era de mi tía Beatriz, apoyando la idea. Decía: «Exacto, que descanse la niña. Diego se merece su gran noche. No dejen que esto lo arruine». Mi prima Gabriela había añadido un mensaje de texto debajo de las imágenes. Me escribió que no podía soportar la culpa de quedarse callada, que había visto cómo mi padre mentía y me difamaba esa misma mañana frente a toda la familia, haciéndome quedar como un monstruo. Me pidió perdón por no haberme defendido, pero me dijo que necesitaba que yo supiera la verdad absoluta. Le di las gracias a Gabriela. Le prometí que nunca revelaría que ella me había enviado las pruebas. Bloqueé la pantalla del teléfono y lo dejé sobre mi pecho. La respiración se me aceleró. El dolor físico de las incisiones en mi abdomen desapareció, devorado por una rabia tan pura, tan concentrada, que sentí que podía quemar la habitación entera.
No fue negligencia, no fue un malentendido cultural, no fue una simple negación de la realidad. Fue un cálculo frío y sociópata. Mi padre había analizado el tiempo de efecto de la anestesia general en el cuerpo de su hija, no para calcular cuándo despertaría y estaría a salvo, sino para calcular su ventana de oportunidad para cometer fraude financiero. Me habían dejado sola en una mesa de operaciones, con un órgano estallando dentro de mí, porque mi dolor era un inconveniente para su celebración, y mi inconsciencia era la oportunidad perfecta para robarme. El vacío que había sentido en el hospital se llenó de un propósito absoluto. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, abrí mi computadora portátil en la mesa del comedor de Camila. Me conecté al portal de recursos humanos de mi empresa y busqué el directorio de contactos legales. Durante mis años como gerente de cumplimiento, había trabajado de cerca con varios abogados corporativos. Llamé a uno de ellos, un hombre implacable llamado Roberto, especialista en recuperación de activos y litigios civiles. Le expliqué la situación completa. No omití ningún detalle. Le hablé de la tarjeta, del acuerdo verbal, de los $21,480 y finalmente le envié las capturas de pantalla del chat grupal. Roberto revisó los documentos en silencio. Cuando habló, su voz profesional tenía un matiz de asombro. Me dijo que, aunque el banco consideraba los cargos como autorizados debido a mi descuido inicial, las capturas de pantalla lo cambiaban todo. Las conversaciones demostraban premeditación, intención de ocultamiento y abuso de confianza. Demostraban que Héctor y Diego sabían que estaban excediendo el mandato verbal y que planearon hacerlo mientras yo estaba incapacitada médicamente. Roberto me dijo que teníamos material más que suficiente para presentar una demanda civil por enriquecimiento ilícito y, dependiendo del fiscal, posibles cargos por fraude y abuso financiero. Le pedí a Roberto que redactara un documento legal esa misma mañana. Quería un pagaré, un acuerdo de reconocimiento de deuda legalmente vinculante. Las condiciones eran simples y brutales. Héctor y Diego asumirían la responsabilidad legal de la deuda total de $21,480, más los honorarios del abogado. Tendrían que realizar pagos mensuales fijos directamente a una cuenta de depósito en garantía, la cual pagaría mi tarjeta de crédito. Si se retrasaban un solo día en el pago, o si se negaban a firmar el documento en las próximas 48 horas, Roberto tenía instrucciones irrevocables de presentar la demanda civil en la Corte del Condado de Miami-Dade y entregar las capturas de pantalla al Departamento de Policía. El documento fue redactado con la precisión de un bisturí. No había margen de maniobra, no había espacio para la interpretación emocional. Era un contrato de cumplimiento corporativo aplicado a la familia Mendoza. A la 1 de la tarde, el mensajero legal entregó el sobre de Manila en la puerta de la casa en Kendall. Requería firma de recibido. Supe el momento exacto en que mi padre lo tuvo en sus manos porque mi teléfono comenzó a recibir llamadas frenéticas. No contesté ninguna. 20 minutos después, llegó un correo electrónico de mi padre. El asunto estaba en mayúsculas, lleno de signos de exclamación. El texto era una mezcla de indignación y pánico. Me acusaba de estar loca. Me preguntaba cómo me atrevía a enviarle un abogado a su propia casa. Decía que yo estaba destruyendo a la familia y que él nunca firmaría un documento que lo tratara como a un criminal. Redacté mi respuesta con la frialdad de una máquina. Escribí: tienes 47 horas para firmar el pagaré ante un notario público. Si no recibo el documento firmado, la demanda se presenta el lunes a primera hora. Y por cierto, sé exactamente lo que hablaron en el chat grupal mientras yo estaba en cirugía. Conozco el cálculo que hiciste sobre mi anestesia. Nos vemos en la corte o nos vemos en el banco. Tú decides. Envié el correo y cerré la computadora. El silencio que siguió por parte de mi familia fue ensordecedor. Fue el silencio del pánico, el silencio de un depredador que se da cuenta de que ha caído en su propia trampa. Héctor sabía que no podía ganar. Sabía que las capturas de pantalla destruirían su reputación en la comunidad si alguna vez salían a la luz pública en un tribunal. Su imagen de patriarca exitoso se haría pedazos si sus amigos se enteraban de que robaba a su hija incapacitada para pagar las cenas de lujo. 2 días después, el viernes por la tarde, un sobre de Manila llegó al apartamento de Camila. Adentro estaba el pagaré. Estaba firmado por Héctor Mendoza y Diego Mendoza. El sello azul de un notario público de Kendall certificaba la autenticidad de las firmas.
La maquinaria del karma comenzó a moverse con una eficiencia implacable. Para poder pagar la primera cuota y los honorarios de mi abogado, Diego tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos por primera vez en sus 24 años de vida. Tuvo que vender su auto deportivo, el mismo auto que mis padres le habían ayudado a financiar para mantener las apariencias. Lo vi publicado en las redes sociales, con un precio muy por debajo del mercado porque necesitaba el dinero con urgencia. También tuvo que cancelar su viaje de graduación a Europa. Sus amigos se fueron sin él. La vergüenza que tanto temía sufrir en el restaurante se convirtió en su realidad diaria. Mi padre, Héctor, sufrió un golpe devastador en su orgullo. Tuvo que conseguir un segundo empleo como consultor de medio tiempo para poder cubrir su parte de los pagos mensuales. Su vida de lujos financiados con mi crédito se evaporó de la noche a la mañana. Mi madre intentó contactarme un mes después. Me llamó desde un número desconocido para llorar y decirme que la casa se sentía vacía sin mí, que mi padre estaba muy estresado y que Diego estaba deprimido por haber perdido su auto. La escuché en silencio. Sentí lástima por ella, por su incapacidad crónica para ver la realidad, por su necesidad de proteger a los abusadores en nombre de la paz familiar. Le hablé con firmeza, pero sin odio. Le dije que la perdonaba por no haber ido al hospital. Le dije que entendía que ella era prisionera de sus propias limitaciones, pero también le dejé un límite inquebrantable. Le dije que aceptaría hablar con ella una vez al mes, durante 15 minutos. Pero si en alguna de esas llamadas mencionaba a Héctor, a Diego, a Beatriz o la palabra dinero, yo colgaría el teléfono y la bloquearía por otros 6 meses. Silvia aceptó las condiciones entre sollozos. Sabía que era lo máximo que iba a conseguir. A mi tía Beatriz la bloqueé de todas las redes sociales, de mi teléfono y de mi correo electrónico. Nunca más volví a escuchar sus sermones sobre la lealtad familiar. 6 meses después de la cirugía, mi vida había cambiado por completo. Físicamente, estaba completamente recuperada. La cicatriz en mi abdomen era una línea blanca, delgada, un recordatorio permanente de la infección que casi me mata, y de la infección familiar que logré extirpar. Financieramente, mis cuentas estaban blindadas. El saldo de la tarjeta de crédito disminuía mes a mes gracias a los pagos obligatorios que Héctor y Diego realizaban religiosamente. Mi puntaje de crédito se había recuperado y por primera vez en 10 años mi salario era 100% mío. Una noche de viernes, invité a Camila a cenar a mi apartamento. Había preparado pasta desde cero y abierto una botella de vino tinto. El ambiente era cálido, lleno de risas reales, sin tensiones ocultas ni expectativas transaccionales. Camila levantó su copa y brindó por mi salud, por mi ascenso en la oficina y por la paz mental. Brindamos chocando las copas con fuerza. Después de la cena, mientras Camila elegía una película en la televisión, me senté en el sofá con mi tableta. Tenía una última tarea pendiente. Abrí el portal de pacientes de mi seguro médico. Navegué hasta la sección de información personal y me detuve en la pestaña de contactos de emergencia. Ahí estaba el nombre de Héctor Mendoza, escrito en letras negras, con su número de teléfono al lado. El hombre que se suponía debía protegerme, el hombre que me vio sangrar y solo pensó en su billetera. Presioné el botón de editar. Borré el nombre de Héctor, borré su número de teléfono, borré la dirección de la casa en Kendall. En la casilla vacía, escribí el nombre de Camila. Escribí su número. En la sección de relación, seleccioné la opción de amiga. Guardé los cambios. La pantalla parpadeó en verde, confirmando que la actualización había sido exitosa. Cerré la tableta y la dejé sobre la mesa de centro. Miré a Camila, que estaba riendo por algo que pasaba en la película, ajena al pequeño ritual burocrático que yo acababa de realizar. Había pasado toda mi vida creyendo que la familia era un destino ineludible, que la sangre justificaba cualquier abuso, cualquier sacrificio, cualquier dolor. Pero el hospital me enseñó la lección más valiosa de todas. Aprendí que la urgencia y la manipulación no son sinónimos de amor. Aprendí que el respeto no se exige por jerarquía, sino que se gana con acciones. Y sobre todo, aprendí que establecer límites y alejarte de quienes te destruyen no es un acto de abandono. Es un acto de absoluta, pura y total liberación.